Bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas a esta charla que me ha costado mucho trabajo, porque es un tema súper extenso y yo misma tratando como de alguna manera definir el mapa de ruta, me veo como, wow, es grande porque estamos hablando de los arquetipos femeninos, estamos hablando de el rol de hijas y del rol de madres y todas sus variantes. Entonces, comienzo diciendo que cada caso, cada ser es particular y único, cada historia es diferente y somos tan complejas y tan complejos como el alma, como la misma psique, la conciencia y el inconsciente son profundos y son infinitos. Y lo que me trae pues hoy acá es brindar un mapa para que podamos navegar en esta trilogía que llamé Las Tres Diosas y pues que no me las inventé yo. En realidad son tres arquetipos, son tres fuerzas. Encontré en la mitología diferentes modelos de esta triada maravillosa, y ya iremos viendo algunos de ellos, simplemente para podernos entender mejor, porque sí, todas tenemos heridas, todas venimos de una madre, no todas hemos sido madres, y sin embargo compartimos una misma conciencia colectiva. Hay un inconsciente colectivo y una historia de lo femenino que viene de muy atrás y sostenemos muchas de las creencias que nos vienen a través de nuestras madres y nuestras abuelas y nuestra sociedad. Entonces vamos a ir pasando por allí, viendo sobre todo dónde es que hemos perdido nuestra voz, porque quienes me conocen y han trabajado conmigo, em, algo que guía o lidera los procesos que hago es la recuperación de la voz primal, auténtica, la esencia, tú la puedes llamar como quieras. Y tiene que ver, me dicen que le subo el volumen a mi micrófono. ¿Ahí me están oyendo? Bien, parece que todos me oyen. Entonces la voz auténtica tiene que ver con cómo ir recobrando mi propia esencia, mi propia luz a través de ir reconociendo mi historia. Y para ir reconociendo mi historia, pues a veces tengo que pasar por la historia de mis ancestras y ancestros y por la historia de mis heridas y aprender cómo relacionarme con ellas. Entonces, pues como verán, esa no es tarea fácil para una charla de una hora. Sin embargo, he querido brindar un mapa para hacer un trabajo más puntual y es ver esto de las madres y las hijas. Y esto de de las madres y las hijas es complejo. Me dicen que le suba más el volumen. Bueno, intenten ustedes también subir. Em, Porque nos cuesta mucho trabajo nombrarlo, mucho trabajo hablar de la madre, mucho trabajo hablar de la verdad, porque como venimos de una madre y la madre es sagrada, parece que no hemos logrado verla como un ser humano y ver que también trae sus propias historias, su propia herida, sus propias creencias limitantes. Em, entonces necesitamos también trazar un camino para poder como hijas sanar y también no pasarle, como a veces decimos, encaminamos con corazón, las mismas pulgas a nuestras hijas. Em, Tal vez hoy vamos a hablar solamente de los arquetipos femeninos o de estas figuras en madres e hijas, pero no quiere decir que no suceda también a los hijos. Sin embargo, quiero hacer esta aclaración porque me van a escuchar hablando de cómo es esta herida de la madre en las hijas y que se manifiesta en los hijos también, pero a veces de una manera diferente porque representan tal vez un rol diferente para ellos. Entonces, tal vez otro día hablaremos de la herida del padre con las hijas, que también es diferente a la herida del padre con los hijos, ¿cierto? Eh, entonces, quiero comenzar diciendo eso. Lore aquí me está acompañando, gracias.
Lorena del equipo de Caminamos, también está Zaira del equipo que también nos va a ayudar aquí a hacer algunas preguntas en algún momento. También será bonito. Puede ser que escriban preguntas en el chat, Zaira, y tú las lees, o puede que en algún momento yo les pida que levanten la mano, mm, para que vayamos poniendo nuestra mirada. Si quieres, pon la presentación, Lore. Hice una presentación para que tengamos un poquito más ilustrado y visual esto que se llama Tres diosas, un alma: la doncella, la madre y la sabia. Así se llama el taller nuevo que arrancará ahorita en mayo y que me tiene muy feliz. Siguiente, Lore. Mm, Este es un mito griego. Las moiras son tres mujeres que representan el hilo de la vida. Cloto representa el nacimiento, como el principio de ese hilo, fíjate que está hilando el hilo de la vida. Láquesis cuida el hilo, lo mide en el transcurso de la vida, lo cuida, lo sostiene. Y Atropos lo corta, fíjate que tiene unas tijeras en la mano. Y así cada una representa nacimiento, vida y muerte. Los arquetipos que ellas nos están simbolizando acá, pues vamos a ir viéndolos en el transcurso de esta charla, como doncella, madre y sabia también. Pueden simbolizar muchas cosas. Es una triada. Y representan tres fuerzas que están presentes en la vida de toda mujer, no necesariamente la edad cronológica. No necesariamente somos doncellas solamente hasta los 20 años, no necesariamente madres solo cuando criamos un hijo biológico, y no necesariamente la savia tiene que ver con la mujer madura en su edad, digamos, con la menopausia y la vejez. Entonces vamos a ir navegando este mapa de una manera bien simpática. Siguiente, Lore. Y para poder navegar nuestras historias necesitamos entrar al laberinto. Y el laberinto interior, pues es nuestro mundo interior. Y para poder resolver las heridas, los dolores, los complejos que traemos y que vamos cargando en nuestra vida, es necesario que nos conozcamos. Para eso el mapa. La madurez no es un número ni un hito, es un viaje psicológico. Muchas mujeres permanecen emocionalmente inmaduras, no por defectos, sino porque se resisten inconscientemente a los desafíos necesarios para un crecimiento real, dijo Carl Jung. Este símbolo a la izquierda es el triskel, es un símbolo antiguo celta que se usaba como amuleto y también representa el nacimiento, la vida, la muerte, pero también el pasado, el presente, el futuro. Puedes cerrar el micrófono, porfa. Y también el cuerpo, la mente y el espíritu. Puede significar muchas cosas. A mí me encantó porque creo que estas tres fuerzas finalmente cuando se unen, cuando se equilibran, que es el reto que tenemos en la vida, pues se convierten en un uno. Uno puede entrar de la adultez y por momentos habitar la doncella y a veces ser la sabia y todavía habitar la doncella y ser la madre en gozo y seguir habitando la doncella y también la sabia. Sin embargo, he sentido que la sabia en este caso es el punto de llegada. Podemos hablar de la mujer madura, que tampoco es sabia necesariamente. Entonces vamos a adentrarnos primero en la doncella, como siguiendo el hilo del nacimiento y de la vida. Y luego vamos a pasar por la madre. Y por último vamos a entrar en la sabia y también cada una. Quiero invitarla, y bueno, a ustedes también, a los dos caballeros que se unieron hoy a nosotras, a mirar en dónde, en qué parte de su vida han podido perder su voz o se identifican
con lo que voy a ir nombrando acerca de la doncella y de la madre y de la sabia. Gracias, Lore. Siguiente. Cuando la doncella está en la luz, digamos, tiene una fuerza, es una energía, y es una energía espontánea, es curiosa, es juguetona, está queriendo aprender, se abre al mundo con curiosidad y a través de esa curiosidad y de esa experiencia va a ir descubriendo sus deseos y cuál es su voz y cuál es su propósito. Mientras esa doncella crece, pues claramente tiene el apoyo de otras personas, de sus padres que le dan la estructura, que le permiten moverse por la vida, escoger, ir y venir, y mientras va creciendo, em, esta actitud espontánea y auténtica es lo que la caracteriza. Pero ¿qué pasa cuando ese sostén en casa no es un sostén sano? Cuando esa doncella no encuentra la manera, digamos, luminosa o tranquila de ejercer esa fuerza que le es natural. Esta imagen me gusta mucho, es la imagen de Perséfone. Perséfone cuando está cogiendo flores antes de que Hades, el reino del inframundo, la secuestre, ella va muy inocente, va jugando, va cogiendo flores, está con su madre en el mito de Perséfone, Deméter y Perséfone. Siguiente, Lore. ¿Pasas a la siguiente? ¿Será que Lore se congeló? ¿Aló? Lore, ¿estás ahí? Ya. Entonces vamos a hablar de un arquetipo que Jung denominó la puela a eterna, en latín, la niña eterna, la doncella. La siguiente, Lore, eso ahí. La doncella también a veces es el arquetipo de la virgen. Hay muchos términos para este arquetipo o este aspecto. Es una mujer que se ha quedado doncella, es una mujer que se ha quedado como niña y no madura, que no alcanza la madurez emocional. Entonces vamos a ir mirando qué le puede estar pasando. En sus relaciones tiene miedo a ser rechazada, entonces no intima, no se compromete con una relación. Esto la puede llevar a ser la hija eterna y quedarse en casa hasta muy avanzada edad cuidando de su madre. También puede ser de sus padres, pero vamos a ser muy puntuales en su relación con la madre, como debajo de las alas de mi mamá, que es la mamá gallina, y ya después vamos a hablar de esa madre también. Puede ser una mujer atrapada en ideales románticos y perfectos, una mujer que tal vez no vive una realidad tan amable en su casa. Tal vez aquí pues la relación con su padre también puede hacer mucho, tener un efecto en el sentido de ella estar soñando con el padre presente afuera, pero también con la madre que está presente, que la sostiene. Entonces esta mujer se imagina todo el tiempo cosas, vive en una fantasía, y entonces idealiza a sus relaciones, idealiza su futuro, idealiza su profesión, pero no es capaz de moverse de allí. Es emocionalmente y a veces económicamente dependiente porque siempre está buscando a alguien que la guíe o que la sostenga. Es como una niña que no sabe nada y necesita todo el tiempo estar preguntando. Siguiente. Entonces, fíjate, ella evita la responsabilidad, espera que la vida le llegue en vez de manifestarla, fantasea con el futuro, a menudo no valora lo que hace. Hay cosas que vayan chequeando en ustedes, como empezar un proyecto y a la mitad decir, uy, no, esto ya lo hizo alguien más, lo voto. O esto se puso muy complicado, lo abandono.
¿O, o qué? ¿Qué es lo que te dices? ¿Por qué abandonas? ¿Por qué te saboteas? Y es una sensación de sentirse eternamente incompleta y a la vez estar rumiando en la cabeza em, ese ideal o esa fantasía. Em, yo puedo recordar en mi adolescencia ser mucho esta niña que está aquí, esta es Rapunzel. Buscando imágenes me encontré con el cuento de Rapunzel y me pareció perfecto para hablar de la doncella. Hay muchos cuentos, cuentos de Grimm, cuentos antiguos que hablan de la doncella, ¿cierto? La Bella Durmiente es una doncella y Caperucita es una doncella, todas son doncellas y en todas hay una madre mala. También vamos a entrar ahí en la madre mala. Pero es una doncella en la medida en que todavía no tiene la fuerza y entonces está esperando que algo pase en este caso y sencillamente espera y fantasea y es una mirada muy romántica. Lo que yo hacía en quinto de bachillerato era mirar por la ventana al vecino del que me había enamorado y casi pierdo el año por andar haciendo eso. Sí. Y entonces, claro, yo quería era que el vecino me mirara y llegaba al colegio con la tarea sin hacer y trataba de que la profesora pensara que yo ya iba en la página tal del libro y era mentira y yo misma me iba saboteando porque me iba quedando atrás y atrás y me decía, y cuando vuelva a casa ya me voy a hacer, me voy a poner juiciosa para adelantarme, pero nunca lo hacía. Finalmente, como también era la niña buena, que es el último renglón que hay allí, una niña buena que busca aprobación constante, pues claro, el miedo de perder el año y de ser regañada por mi madre me hizo poner muy juiciosa en sexto de bachillerato y no perder el año finalmente. Y es un ejemplo de adolescente, pero ¿cuánto eso pudo haber seguido en la adultez? ¿Cuánto el esperar que alguien me rescate o que algo pase o que alguien me ame o que alguien me mire cuando no he sido mirada o no he sido amada de la manera que los niños deben ser amados o deberían ser amados o cuidados, puede ocasionar que una mujer se quede en su doncella? Siguiente, Lore. Entonces, bueno, esta es otra mirada muy interesante porque esta doncella, en la medida en que va creciendo y no se mira adentro y no tiene esta capacidad de introspección, se puede quedar viviendo en la superficialidad, en el mundo de las formas, en un bypass espiritual. Este término es un término que utilizamos mucho cuando hablamos de personas que creen que ya están maduras o que ya sanaron o que por hacer yoga todos los días o meditar todos los días, entonces ya dieron el paso y ya simplemente se van a iluminar pronto. Eso lo vemos muchísimo hoy en día, es como un salto. Y por eso el trabajo que hacemos terapéutico en Caminados con Corazón tiene que ver con entrar realmente a tu laberinto interior, a decirte la verdad y a vértelas con tus emociones y a vértelas con tu sombra. Y puede ser que entonces esta doncella pues vive en el mundo de las formas eh, y entonces se identifica un poco como con esta foto, ¿no? Yo meditando, yo súper femenina, pensando que ser femenina es tener un cuerpo lindo y tomarme la foto preciosa y como todo es paz y amor. Y también hay paz y amor y hay una belleza en el cuerpo, no es que esto niegue nada de lo que sí está en esa realidad o en ese nivel de realidad, pero quedarse en ese nivel decirse yo me amo porque, o que la manera de amarme es yendo al spa y meditando todos los días y tomando jugos verdes todos los días, pues puede ser parte de mi autocuidado, pero la tendencia de esta doncella es quedarse allí y no ver más al fondo. Y esta es una mujer que probablemente tiene baja autoestima porque se centra compulsivamente en la validación externa. ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Cuántos likes tengo? ¿Cómo me veo? La moda. Eso es triste, pero es cierto.
y nos aleja mucho de la realidad, porque no nos hacemos cargo ni tomamos responsabilidad por nosotras mismas. Probablemente una doncella también pueda sentirse muy dividida, muy ansiosa, muy deprimida frente a los retos de la vida, porque em, como no se conoce a sí misma, entonces tampoco sabe para dónde coger, tampoco sabe qué es lo que quiere. Y cuando no se sabe qué es lo que quiere y se está siguiendo una guía externa todo el tiempo, fíjate, alguien que me salve, alguien que haga esto por mí, alguien que me diga si lo que estoy diciendo si está bien o no está bien. Hay personas que necesitan todo el tiempo ese tipo de validación y entonces ni siquiera se atreven a decir, no, el helado de chocolate no me gusta, por miedo. Ahí cabe una pregunta bien importante y es, ¿desde dónde tú eliges lo que eliges? Porque a veces lo elegimos desde nuestro miedo a no ser amadas o a ser rechazadas. Esa es una doncella todavía que no se conoce a sí misma y entonces no tiene una capacidad de criterio, de autocriterio o de definir qué quiere y para dónde va. Y puede que en muchas etapas de nuestra vida nos haya pasado esto, pero entre más crecemos, más nos toca empezar a decirnos la verdad. Hay mujeres en consulta que me dicen, es que yo no sé lo que quiero, Cata. Y yo les digo, pero si sabes, te apuesto que si sabes lo que no quieres. Comienza por ahí, porque esa es tu verdad más inmediata, qué es lo que no quieres y qué de lo que no quieres estás haciendo por miedo a ser amada, a no ser amada, a ser rechazada, a sentir que no perteneces. Esa es una lista larga. Siguiente, Gloria. Entonces Jung dice que si la niña eterna logra afrontar lo que está evitando, puede que esté evitando el dolor, puede que esté evitando la soledad, puede que esté evitando el hecho de que ella se siente diferente, pero que si dice que es diferente, entonces ya no va a pertenecer. Si ella logra afrontar la responsabilidad de decirse su verdad o darse cuenta de que está en una relación en donde por soledad se queda y no es capaz de ser independiente en su emocionalidad, abrazar su soledad o su tristeza o su libertad, em, o ver que la vida no es perfecta. Sí, fíjate que es un baño de verdad, ¿no? Necesitamos decirnos muchas verdades, pero nos la pasamos evitando, evitando, evitando. Y esto puede, si una mujer hace eso, puede comenzar el profundo viaje hacia la verdadera madurez psicológica. Bueno, díganme si ahí mejoró el volumen. ¿No? ¿Está igual? A ver si acá en el Zoom. No, 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 seguro. Bueno, yo voy a tratar de hablar más fuerte porque no sé cómo más. Siguiente, Lore. Y entonces vamos a ver el por qué. ¿Por qué aparece la doncella eterna? ¿Por qué se queda una mujer en este papel de la doncella y no logra como decidir quién es? Y vamos a ir por tres lugares bien importantes. El primero es la cultura. La cultura puede ser familiar, o sea, lo que hizo mi madre y mi abuela me llegó a mí directo. Esto de que eh, las pulgas se van pasando es absolutamente real. Y hasta que un miembro del linaje no dice, esto no está bien para mí, pues seguramente se lo va a transmitir a sus hijos y a sus hijas. Em, Voy a empezar por lo que dice abajo, y es que casi siempre en nuestras tradiciones judio-cristianas y familias latinoamericanas, esta representación del ideal femenino es como de la mujer está indefensa y es impotente y no es capaz. Este sábado pasado vino acá una mujer em, que nombró algo que se decía en su casa. Las mujeres no pueden andar solas.
y con su profundo miedo de irse sola de viaje, que al final tomó su decisión de que se va sola, pero en el fondo la creencia de que todavía tenía que pedir permiso ya en su adultez, pues hablaba de una creencia muy poderosa dentro de su familia, en donde está clarísimo que las mujeres no pueden andar solas. Y fíjate, eso es como decir que las mujeres son débiles y que no tienen poder y no tiene nada que ver con feminismo extremo, sino más bien con todo lo contrario, una mujer que finalmente teme ver el mundo con sus propios ojos porque está convencida de que ella es débil. Esa es una representación del ideal femenino que todo el siglo pasado estuvo súper presente en la publicidad, en las ideologías y por lo cual se creó pues un feminismo que considero nos ayudó muchísimo a empoderarnos, un feminismo sano. Y bien, hay otras culturas en la sociedad que pues nos llevan a validar la apariencia externa y se vuelve adictiva. Es tremendo este tipo de foto en donde una chica entre más flaca y más bonita y más exhibe y más busca ser adecuada para lo que la sociedad le dice, es una doncella que puede quedarse allí tratando de dar la talla, tratando de ser alguien a través de su apariencia. Y sí, que se puede volver adictivo. La representación de la mujer como objeto sexual, todas esas son em, sí, como mandatos de la sociedad que se van entrando en nuestra psique y terminan siendo supremamente dañinos. Siguiente, lo que ahí decía también, calladita se ve más bonita. Eso también se decía en casa, ¿cierto? Como silencio. Estas son las voces que en el taller de la voz hablamos mucho de esto. ¿Cuáles fueron las voces que se dijeron en tu casa? ¿Y cuáles voces fuiste internalizando? Mejor no opines porque tú no sabes. Un miedo tremendo a opinar. También pasó por aquí una chica con un miedo tremendo a abrir la boca, porque si abría la boca, entonces le iban a rechazar y es un imaginario suyo que sostiene hasta sus 25 años. Entonces son creencias que se generan en la infancia, pero llegan muy, muy, muy profundo, como miedo a no dar la talla, miedo a la insuficiencia. Y esta es otra razón importantísima. Yo no voy a entrar hoy en trauma, pero hay que nombrarlo. Y es que ese evento que amenazó profundamente nuestro bienestar físico o emocional, que puede ser fuerte o puede ser un mini trauma, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, herida de abandono, de rechazo, haber sido humilladas o sentir que nos traicionaron, la ausencia física o emocional de nuestros padres. Eso todo es una experiencia traumática. Entonces, un trauma es un evento en donde nos sentimos amenazadas, pero que nadie nos ayudó a atravesarlo, que implica dolor, que implica creencias limitantes, que implica una manera de relacionarnos con el mundo que puede ocasionar que nos quedemos niñas, a veces en unos aspectos de nuestra alma y a veces en otros, pero sencillamente esto es algo que sí hay que entrar en ellos y llevarlo a terapia. Dice Gabor Mate, trauma no es lo que nos pasó, sino lo que hacemos con lo que nos pasó. Y aquí lo digo porque hay una tendencia también a decirnos, pobrecitas, mira lo que me pasó. Y en la experiencia de estos años acompañando mujeres, pues sí que han aparecido heridas de abandono y de rechazo y de abuso. Y necesitamos transitar allí con mucha conciencia, eh, aceptando nuestro dolor, pero también dándonos cuenta de que lo que hacemos hoy en el momento presente con lo que sea que nos haya pasado es la herramienta, no quedarnos para siempre en la víctima, como si eso me hubiese dañado, porque nada de lo que me pasó realmente me dañó. Y que en este momento podemos simplemente resignificar lo que nos pasó y aprender de ello, acompañándonos amorosamente. Y ese es un tema como para 2 horas de charla, el tema del trauma. Entonces solamente lo nombro porque puede ser una causa de que exista la doncella. Y vamos a entrar acá
en la madre, porque gran parte de nuestras creencias limitantes, de cómo nos paramos en el mundo, de qué tanto ponemos nuestra voz desde nuestra autenticidad, tiene que ver con nuestra relación materna. Y eso comienza, pues ya hablamos de las generaciones, ¿cierto? Las creencias de la bisabuela, de la abuela, me van llegando a mí. Y la más reciente tal vez es lo que llamamos tipo de útero. Y el tipo de útero tiene que ver con lo que estaba pasando en la vida de tu madre cuando tú estabas en su vientre. Desde allí puede empezar a aparecer una creencia limitante. Desde allí, si de pronto mamá no quería ser mamá o si mamá quería tener un hijo varón y tú fuiste una niña, hay una sensación en el bebé o de tristeza o de rabia o de no ser adecuado o adecuada. Y desde allí podemos ya empezar a cargar eh, el emocionar de nuestra madre y llegar al mundo. Voy a poner un ejemplo que me llega ahora y tiene que ver con que una hija se sienta culpable del sufrimiento de su madre porque ella tuvo un embarazo muy difícil y estuvo muy enferma y ella se sintió como si hubiese sido un estorbo o una causa de su incomodidad o de su enfermedad. Interesante. Para algunos muy difícil de creer hasta que entramos en estados de conciencia expandido y las memorias nos llegan de una manera radical y nos lleva a hablar con nuestra madre y darnos cuenta que sí, que tal vez mamá quería, era un niño y yo fui una niña y que entonces yo me quedé toda la vida tratando de comportarme de cierta forma, tal vez muy masculina, tal vez como un niño, para dar la talla, para poder lograr ser la que mamá había imaginado. Porque mamá normalmente se queda embarazada de dos hijos, el que tiene y el que se imagina. Y el que se imagina, pues es su proyecto, ¿cierto? Yo me imagino una niña divina o un hijo que venga y me ayude y me sostenga, o una niña que me acompañe hasta el final de mis días. Hay un ejercicio maravilloso que se llama el Proyecto Sentido, es un ejercicio de constelaciones bien, bien interesante para que lo busquen por ahí. La otra razón, pues ya cuando nacemos tiene que ver con la madurez emocional de la madre y su tipo de crianza. Y entonces si esta madre, fíjate, si esta madre ha sido toda la vida una niña sobreprotegida, por ejemplo, porque hay madres sobreprotectoras, o fue hija de una madre posesiva y manipuladora, pues ella misma no va a poder entregarle un amor diferente a sus hijas, y añado a sus hijos en general. Entonces vamos a entrar en esto de la madre y aquí vamos pasando al arquetipo materno, diciendo que cargamos y y somos atravesadas por la cultura familiar a través del linaje materno de una manera potentísima. Recordando que cuando tu madre estaba en el vientre de tu abuela, el óvulo del que tú vienes ya estaba en el vientre de tu madre. Entonces, biológicamente también hay una conexión muy profunda con nuestras abuelas y obviamente con sus vivencias y con lo que ellas creían de sí mismas y nos fue siendo pasado de generación en generación. Siguiente, Lore. Nos centramos en la fuerza de la madre. Esta es una imagen muy linda que encontré de Demeter. Demeter, que significa la madre. En el mito griego, Demeter va con su hija Perséfone recogiendo flores por el bosque en primavera. Ella es la madre nutricia. Fíjate que tiene esa cornucopia llena de frutos, llena de flores. Es abundante. El trigo representa el momento de la cosecha. Entonces ella es una mujer que está conectada con la energía de la madre tierra y la vida la atraviesa. Por tanto, crea, da vida, nutre y además protege su creación. Entonces esta madre en su luz se nutre a sí misma a través de permitir que la vida pase por ella. Es una madre que está en confianza, sabe que está allí. Obviamente, llevando esto a la vida real, pues tiene
su rey al lado, ¿cierto? Tiene una relación sana donde también es sostenida por lo masculino. Pero ella per se representa esta fuerza nutricia en donde ella también está segura de para qué está ahí. Se compromete consigo misma como madre, como creadora, pero no olvida su propio camino tampoco. Hasta hace muy pocos años relativamente se empezó a hablar de la depresión postparto. Es como si las mujeres se hubieran enfermado allí y resulta que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero también con que en ese momento la madre se entrega a su maternidad y deja la que ella era atrás para poder dedicarse a la crianza. Y ese es un proceso que debería tener, digamos, un fin. Un fin es, puedo acompañarme, entregarme a la labor de ser madre, dejarme atravesar por la vida, por mi instinto creador y con el tiempo volver a recuperar ese propósito personal, que no necesariamente es ser madre. Hay mujeres que no fuimos madres. Y con esto quiero decir también que la vida nos atraviesa de la misma forma para crear, para crear. ¿Cuáles son tus otras creaciones? O ya tuviste los hijos y ya crecieron. Bueno, ahora, ¿qué te pide la vida? ¿Qué te pide ese útero? La voz de tu vientre trabajamos con este tipo de concepto de la creación, no solo los hijos biológicos, sino tú para qué sirves, de qué manera te atraviesa la vida, de modo que tú puedas decir, wow, mi pasión realmente es la música o enseñar o ser terapeuta y cómo puedo yo honrar la energía de la vida poniéndome a su servicio. Creo que esto es un principio también de la abundancia en una sociedad en la que fuimos criadas como para tener cartones y poder pagar el arriendo y tener carro, casa y beca, como decía esa propaganda cuando yo era chiquita. Se nos perdió por ahí cuál es nuestra pasión. Y también muchas mujeres diciendo, ay, y yo toda la vida que he sido médico o abogada, y ahora quiero servir, ahora quiero apoyar a otros, ahora quiero ser terapeuta o estudiar el tarot. Bueno, yo creo que, y además hay tanta oferta y todas dicen, yo también quiero. Para mí es un síntoma de lo perdidas que hemos estado de nuestra propia esencia y de nuestro propio instinto. ¿M? Y mucho tiene que ver con la madre. No todo, pero siguiente, Lore. Mira esta imagen tan tremenda de esa madre que cubre a su chiquita completamente y finalmente representas como unos barrotes. Esta madre sobreprotectora tiene un gran instinto de protección, pero tanto quiere cuidar a sus hijos y a sus hijas que no los deja hacer, no los deja ensuciarse, no los deja acercarse al escalón. Bueno, habrá peligros de peligros, pero la sobreprotege tanto a esa niña, no le permite a ella descubrir el mundo, que no le permite ensuciarse, que no le permite crear defensas, que no le permite que vaya al colegio sin que haya terminado la tarea, aunque ya le entregó esa responsabilidad, que trata de que ella no esté nunca expuesta a ningún problema. Entonces intenta evitar la frustración de esa niña eliminando los obstáculos de su camino. Está tan encima de ella que esa niña comienza a sentirse eso, como en una jaulita, va siendo moldeada. Entonces es una madre muy controladora que necesita todo el tiempo saber lo que hacen y piensan sus hijos. Yo puedo entender que el mundo hoy es un mundo más peligroso que hace 20 años, cuando yo tenía, bueno, ya creo que más de 20, cuando yo me fui para el exterior a vivir 2 años y no existía ni el celular ni el internet, solo había fax. Entonces yo podía durar un mes en que yo le escribía una carta a mi mamá y al mes la carta le estaba llegando. Y yo decía, bueno, mamá, no te moriste de eso, tan pronto regresé a Colombia, quería saber de mí todo el tiempo, ¿no? Y yo le decía, pero si estuve 2 años en que no sabías nada de mí, ¿por qué ahora sí quieres saber todo? Y era un pedacito de ella que necesitaba sentir que tenía a su hija cerca. Era un pedacito de ella que no tiene que ver solo con sobreproteger a su hija, sino con ella no quedarse sola.
esta es una mujer que puede sacrificarse por sus hijos y capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Pero invito ahí a no ser tan inocente, sino a mirar qué más es lo que quiere la madre o qué más es lo que le falta que hace de sus hijos parte de su proyecto personal. Esa madre sobreprotectora, sí, de alguna manera vuelve a los hijos como el propósito de su vida, pero es como que no se ha encontrado a sí mismo. Tal vez no ha hecho su labor de interna, labor de laberinto interior. Siguiente, Lore. Mira esta mamá que carga no solo a los hijos, sino los hermanos, los papás, los tíos. Carga a todo el mundo. Ella mete la nariz en todo. Ella quiere controlar todos los aspectos de la familia. Puede que no sea todo esto que estoy diciendo, pero cada una mírese y mire, piense en quién conoce. Es una mujer que necesita sentirse imprescindible en la vida de sus hijos y de su familia. Entonces fíjate que es como que encuentra un rol ahí, tiene un arquetipo de madre tremendo y entonces está todo el tiempo entregando y entregando. Puede ser que quiera siempre agradar a los demás, evitar el conflicto, eh, echarse cargas y olvidarse de sí misma. Ahí recuerdo a una mujer en un taller de la voz que venía con miomas en el útero. em, y ella me dijo, me voy a quitar el útero. Y le dije, espérate, vente al taller de la voz y aquí miremos qué encuentras. Y lo que ella encontró es que ella era solamente madre y que como sus hijas ya habían crecido y ya no podía ser más mamá de su marido porque se le estaba volviendo un lío sobre protegerlo tanto, y dentro de sí llevaba también como una tristeza muy grande porque no serse leal a sí misma va creando, va generando una sensación de incompletud dentro de sí. Al final dijo una frase maravillosa y es, si no soy madre, ¿quién soy? Tal vez esa está en la siguiente, Lore. Si yo no soy mamá, ¿quién soy? Y descubrió que sus miomas eran hijos, hijos pequeños que su cuerpo estaba inventando. Esto pues es en una sesión con medicina sagrada. Y dijo, claro, estos son los hijos que quiero seguir teniendo, pero ya no puedo tener porque ya mis hijas crecieron y se fueron. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer sin ellas? Entonces yo pregunto, ¿se ha quedado esta madre en la doncella? Tal vez su madre la sobreprotegió. Puede ser que su madre no la quiso, tuvo carencia afectiva y entonces le quiere evitar esto a sus hijos. Entonces da y da y da. Y de todas maneras cree que para ser amada debe cumplir expectativas a sus hijos, para que sus hijos no se vayan, porque quiere que siempre se queden de su lado. Si no soy tu madre, ¿quién soy? Es una sobreidentificación con el arquetipo de la madre. Esta madre cría doncellas eternas, porque piensa en por un momento en esta niña, esta doncella que vimos en los cuadros anteriores, que no es capaz de tomar decisiones, que es insegura, que es incapaz de manifestar. Ha tenido tanta madre que su energía femenina es demasiada y no hay energía masculina capaz de ir a manifestar su proyecto. No sabe poner límites, puede tener relaciones codependientes, muy baja tolerancia a la frustración. Como todo me lo hicieron, entonces no lo sé hacer, pero si lo hago mal, pues me voy a sentir muy chiquita. Y entre más ayuda pida para que alguien haga esto por mí, aunque yo sea adulta, peor me voy a sentir, porque se supone que debería ya poder tomar mis propias decisiones. Tal vez termine llamando a esa doncella a la madre todos los días, mamá, ¿y tú qué crees? Mamá, ¿y qué hago? ¿Y qué le digo a mi marido? Mamá, y habrá cosas para las que la madre es maravillosa, pero habrá otras cosas que le corresponden a la mujer adulta. Y es necesario entonces empezar a poner límites a la madre. Fíjate que es una simbiosis muy tóxica. Y apenas vamos en la madre que sobreprotege, pero es muy tóxica porque la madre necesita que la hija le llame todos los días.
y la madre no puede dejar de llamarla, que ella no se puede manejar sola. Todavía le preguntará cómo se hace la trenza, digo de manera de manera simbólica. Entonces aquí pregúntate si eres madre, qué tanto realmente estás sobreprotegiendo, qué tanto de esto te pasó con tu propia madre y cuánto le estás pasando a tus hijas. Y cómo te pasa eso también en la vida cotidiana, en el trabajo, en tus relaciones de pareja. Cuando decimos que la doncella está buscando a alguien que le proteja, alguien que no le abandone, alguien que le cuide, que le salve, tal vez es una doncella que ha sido sobreprotegida y entonces no logra todavía dar ese paso de destetarse de la madre, alejarse de la madre, decir, gracias madre, gracias por la vida, pero ya quiero andar sola, quiero volar sola. Entonces estamos hablando de madres que a veces cortan las alas de sus hijas porque quieren que las hijas estén a su servicio. Y aquí diciendo esto paso a la siguiente, le llamamos la madre devoradora. Esta tiene, digamos, sí, varios nombres, la madre terrible, la madre devoradora, la madre sombría, también es una madre que puede tener rasgos narcisistas o ser una narcisista. Te corresponde a ti ir mirando y digamos que voy a nombrarlo, a nombrar sus características solamente para que tú veas. Yo creo que cuando estamos tan envueltas en nuestra relación con las madres, nos cuesta mucho trabajo ver justo por lo que yo decía en un principio, y es que hay un tabú tan grande de hablar de nuestras madres, porque es que la madre es santa. Entonces nos vemos envueltas en relaciones muy tóxicas con ellas que no nos permiten crecer. Este dibujo se ve muy horrible, ¿cierto? Pero es una ilustración del cuento de Rapunzel. Rapunzel está en una torre. Creo que ustedes, la mayoría, vieron a la película de Disney de Rapunzel. Rapunzel está en una torre y ella y tiene un pelo muy bonito y esta mujer es como la bruja mala de los cuentos de hadas que le dice, deja crecer tus trenzas para que yo pueda subir a la torre de oro, le dice la bruja. Y el que se empieza a subir es el enamorado de Rapunzel que quiere casarse con ella y entonces ella le tira la trenza y el enamorado todas las noches sube y está con ella. Em, y entonces cuando la bruja se da cuenta, un día se sube y lo que hace es cortarle las trenzas por celos y por rabia. Y entonces parece como esta madre que no permite la madurez de su hija. Otro día podemos hacer una charla de este cuento de hadas que tiene muchos matices. Pero bien, esta madre devoradora es una madre que emocionalmente puede manipular a sus hijos. ¿Cómo los manipula? Puede ser victimizándose constantemente para generar culpa en los hijos. Esto de, mira todo lo que he hecho y tú cómo me pagas. Hay madres que se enferman literalmente cuando los hijos se van de viaje. Qué coincidencia, ¿cierto? Son capaces de enfermarse. Son capaces de que el organismo se enferme para llamar la atención de los hijos y generar esa culpa en ellos. Es una victimización tremenda, es una energía muy tóxica. Ella se alimenta de su propio sufrimiento, porque fíjate, nunca sale de ahí, ¿no? Es como diciendo, mi vida no vale nada, nadie me quiere, ustedes se casan y se van y me dejan aquí olvidada. Entonces su sufrimiento es a la vez causado por el abandono de sus hijos. En realidad, pues también han hecho su núcleo familiar y probablemente no la están abandonando, pero logra generar en ellos la sensación de culpa de estarla dejando. Esto en los talleres aparece mucho, muchísimo, y es muy doloroso porque es muy difícil de nombrar a la mayoría de las mujeres. Les da mucha vergüenza, digamos, o pena con su madre porque a la vez la aman.
Pero no es solamente que la amen, sino que ellas quieren y esperan que mamá las mire. Ellas siguen esperando eternamente que mamá las ame. Esta es una mujer que no suele ser muy egocéntrica, que no es empática emocionalmente con su hija, que si alguien la critica y le dice, mira cómo te portas, mira cómo me manipulas, mira, entra otra vez en la víctima y se pone furiosa y no acepta absolutamente nada porque no asume, no es capaz, no tiene la madurez emocional para hacerse responsable por sus errores. Suele ser una madre muy exigente, incapaz de expresar cariño. Entonces por eso la llamamos la madre terrible, la madre devoradora. Es la madre que tú amas y aunque ella se porte como se porte, tú sigues esperando que ella te devuelva el amor y te puedes quedar así décadas esperando que tu madre cambie. Este pues es un aspecto tremendo de la personalidad que a veces se llama madre narcisista cuando es muy fuerte o puede ser que ella tenga algunos aspectos narcisistas. Siguiente, Lore. Esta es una madre que necesita controlar todo, que critica a su hija por todo. Estás gorda, hija, nunca lo vas a lograr, deberías hacer esto, deberías lograr un doctorado, deberías sostenerme, deberías venir todos los días a visitarme, deberías. Y muchas veces su hija es su proyecto. Yo quiero, pues este puede ser un caso, yo quiero que tú seas quien yo no pude ser. Entonces estudia medicina. Por ahí buscando imágenes apareció Brooke Shields y la madre que la utilizó para ella hacer dinero. Pueden suceder cosas de ese estilo muy dolorosas, otras no tan graves. Otras como más bien tú creces y te quedas cuidándome. O vas a ser la que siga con mi proyecto o seas la gerente de la empresa que yo tengo. Como ella no se puede hacer cargo de sí misma porque no hizo claramente una labor interior, pues le va a cortar las alas a su hija. Esta madre que dice, eres mía, seguro que es una madre que no recibió cariño, que es una niña con una herida profunda, abandonada, maltratada. Analfabeta emocional significa incapaz de contactar con sus emociones y entonces no puede expresar más afecto. Probablemente tuvo hijos indeseados, probablemente la pasó muy mal, probablemente se casó con un hombre que no amaba. Es decir, podemos ver en ellas historias muy dolorosas y podemos ser compasivas con ellas. Pero eso no nos obliga a quedarnos atadas a ese lazo que ellas lanzan para no hacerse cargo de sí mismas. Siguiente, Lore. Y entonces, ¿qué le puede pasar a esta niña que tal vez está criando a una doncella eterna? ¿Por qué? Porque como la madre nunca la acepta, como nunca es suficiente, ella tiene un profundo miedo a no ser suficiente, a no darle la talla a mamá, porque cree que si le da la talla algún día la va a querer. Ese es el ciclo repetitivo en que esa niña puede caer. Cree que si se esfuerza, mamá por fin la va a querer. Esa es una doncella que siente responsabilidad y culpa por el sufrimiento de su madre constantemente y le cuesta mucho trabajo no sentirse así. Y en su vida adulta se siente muy culpable por ponerse en primer lugar. Siempre está primero mamá y puede ser que siempre estén primero las otras personas, como que lo mío no vale. ¿Mm? Y teme que si toma su propio camino, su propio destino, va a perder el amor de la madre. Entonces se queda ahí como un hámster, ¿cierto? Tratando de ser más, tratando de ser más. Y la triste noticia en una madre con este tipo de problema en su personalidad es que ella nunca va a cambiar. Es muy difícil que esa madre cambie. Y ahí la doncella que empieza a crecer y empieza a darse cuenta de esto y que es necesario que se dé cuenta de eso, necesita como entrar en un lugar en el que pueda empezar a tomar decisiones y a ponerle límites a la madre y eso es dolorosísimo.
porque es que mamá es mi objeto de amor. ¿Y cómo le voy a decir a mamá, no, mamá, hoy no voy a ir a verte? Mamá, solamente te voy a llamar los miércoles y los domingos. Y eso pues van a saltar chispas. Pero esto es lo que esperamos tal vez que la hija, la doncella comience a hacer cuando empieza a llamar a su conciencia a la sabia y sabe que no le pueden llegar los 50 y los 60, que he visto mujeres así todavía enganchadas en la herida materna de este tipo, sin poder realmente generar unos vínculos sanos con sus parejas y con sus propios hijos, porque la mamá siempre está metida en la vida, opina sobre todo, se mete en sus decisiones, no la deja en paz o le aparece en la casa sin avisarle. Bueno, puede ser un gran dolor de cabeza. Siguiente, Lore. Sí, puede ser una mujer muy complaciente, de esa que se disculpa por todo, por escogerse a sí misma, por no escogerse, porque sí, porque no. Qué pena yo aparecer. Y entonces digo sí a todo. Digo sí a todo también por miedo a quedarme sola, porque acordémonos de algo que dije al principio, y es que el amor de la madre, sobre todo en la primera infancia, esa simbiosis de la que hablamos, es la vida misma que nos atraviesa. Cuando una niña o un niño no son recibidos por su madre con devoción y con amor profundos, es muy posible que se sienta una desconexión con la vida, porque ahí, para un bebé en ese momento de su vida, la mamá es la, la madre natura, es todo, y es una conmigo. Entonces, cuando hay ese rechazo inicial, ahí hay una ruptura con la autoestima muy grande, pero hay una ruptura con la vida. Entonces puede ser que esta mujer que no ha tenido o no ha recibido este amor de la madre, se sienta que no tiene un lugar en el mundo, se sienta eh, que la vida no le apetece, que se deprima fácilmente, que tenga problemas alimenticios, que no quiera el alimento, que presente, sí, temas como la bulimia, la anorexia, casi siempre relacionados con el amor de la madre, temas alérgicos en la piel, alergias permanentes en la piel, el contacto, el cariño, el amor, la ternura que no se recibió. Esta niña puede, o doncella, o ya estoy hablando de una adulta, puede vivir en una ambivalencia muy grande. O sea, sí que quiero cumplir mis expectativas, sí que me quiero ir de aquí, sí que quiero estudiar lo que yo quiero y no lo que mi mamá me dijo. Pero la ambivalencia es que eh, también necesita cumplir las expectativas de su mamá. Y esa ambivalencia es tremenda, es como estar todo el tiempo dividido entre lo que mi mamá quiere de mí y lo que yo quiero. Si es que logra verlas, porque como dije también hace un rato, hay muchas mujeres que no saben qué quieren. Es que no sé qué es lo que quiero. Yo me metí a estudiar tal cosa porque mi mamá dijo, porque mi tía hizo, o porque fue lo primero que apareció y a mi mamá le gustó, pero no soy feliz. Entonces, cuando se logra ver eso, pues hay que empezar a pelar la capa de la cebolla, a ver yo quién es que soy, qué es lo que yo realmente quiero, que no es lo que mi mamá quiso de mí ni lo que mi papá quiso de mí. Y esto mismo la puede llevar a sus relaciones de amistad, de pareja, de trabajo en la adultez. Puede pasar exactamente lo mismo, la complacencia, la dificultad para elegir, para decir lo que piensas, el miedo a no pertenecer, la búsqueda también de un reemplazo de esa madre en las relaciones. Entonces esta es una hija fundida con la madre y dice, si yo no soy tu hija, ¿quién soy? Siguiente, Lore. Y uff, respiramos la fuerza de la savia. Em, me gustaría aquí parar, me gustaría parar y de repente ver si hay alguien que quiera comentar algo, si algo le ha resonado de lo que hemos visto hasta acá, antes de entrar en la savia y lo que la savia significa, y también la edad madura. O si hay preguntas por ahí.
Hola, soy Vicky. Me gustaría hacer una pregunta. No sé si me están escuchando bien. Sí, Vicky, te escuchamos. Sí, mira, escuchándote me hace mucho sentido lo que tú dices. Yo particularmente soy madre de una niña de 5 años y noto que sin querer, y digamos, estoy trabajando en eso, pero sí reconozco que hay momentos de desconexión con mi hijita. Cuando, digamos, por muchas situaciones que atravesamos, reconozco que sí, digamos, me he desconectado de ella y me pregunto ahorita si yo en este momento podría hacer algo para reparar un poco eso o si ya es una tarea que le va a tocar después a ella. Pues yo creo, Vicky, gracias, que los momentos de desconexión siempre pueden ser nutridos con momentos de más conexión. Cuando hablas de hijita, yo me imagino que no sé cuántos años tiene tu hijita, cuéntanos. 5 añitos. Claro, ella está chiquita y, a ver, definitivamente hay vivencias como las vivencias uterinas, hay memorias celulares que cargamos porque tenemos que cargarlas finalmente en algún momento de la vida cuando ella sea grande y ya que tú estás acá, probablemente le vas a ir diciendo que más adelante hay que mirarse a sí misma y hacer un trabajo personal, pues ella podrá trabajarlas y hace parte de la vida. Quiero decir, es inevitable. Nosotras no somos perfectas ni las madres pueden ser perfectas con sus hijos siempre. Y entonces nos vamos dando cuenta y vamos diciendo, uy, si hubiera hecho, si hubiera sido diferente. Entonces, creo que lo que puedes hacer ahora es como acercarte a ella, porque todavía es una niña dependiente de su madre hasta que no sea más grande, necesita mucho de su madre, de tu amor, de tu comprensión. Entonces, habrá más tiempo para que puedas simplemente ser más consciente desde dónde te relacionas con ella y cómo puedes trabajar con tus propias emociones sin descargarlas en ella, que es lo que probablemente puede estar pasando. Eso te contesta Gracias. Vicky. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Vicky. Ay, no hay manos levantadas. Susi, hola. Hola, Cata. Hola a todas, todos. Bueno, pues justo en la mañana tenía yo una conversación con Cata al respecto de un proceso fuerte que estoy viviendo, que curiosamente empató con la sesión de hoy y con el taller. Y bueno, yo tengo algunas dudas. Yo tengo una madre devoradora, ¿sí? Mm, Me ha costado toda mi vida tratar de entender porque es muy ambivalente, es muy confuso. Yo por muchos años creía que todo estaba bien y que todo era muy bonito. Incluso ahora me causa más, no sé, curiosidad porque incluso yo tuve una pareja, un novio que tuve por muchos años, que él me decía que yo era Rapunzel y que yo no me daba cuenta que estaba en una torre encerrada con una bruja. Y yo me enojaba mucho porque yo le decía, claro que wow. no, si esa bruja es mi madre, ¿cómo te refieres a ella de esa manera? Mm, Y es curioso porque yo me empecé a dar cuenta de que realmente me tenía completamente dominada o programada de tal manera que yo no podía ver que otra cosa que dijera ella estuviera incorrecta. Entonces, fue a partir como de los veintitantos, tal vez 23, que aunque ya era rebelde y que me le revelaba en ciertas cosas, me empecé a dar cuenta. Y he visto que hay muchas mujeres que pueden nunca darse cuenta, ¿no? No tanto de ser la madre devoradora, porque creo completamente que eso nunca va a suceder, porque ellas nunca van a aceptar que tienen un problema. Ellas están bien. De hecho, incluso la mía está en un puesto de santidad, ¿no? O sea, sí. es, Muy es, común, es, es muy ajá, común. sí. Mm, Ella es así, es la santa madre, ¿no? Entonces, bueno, y católica, y yo muy católica, criada muy católica, ya no, pero bueno. Entonces, mm, pues a mí me costó como todos esos años darme cuenta, salirme como de ese lugar. He logrado una independencia por lo menos económica. No dependo de ella, me salí como pude, me costó mucho trabajo salirme de esa casa, fue un drama familiar. Y bueno, ahora estoy en este trabajo de cortar como el cordón emocional, ¿no? En donde creo que pues es lo más fuerte y justo es lo más
asustador porque justamente esta frase de si no soy tu hija, ¿quién soy? Incluso la repito y me empieza a dar ansiedad porque justo traigo este tema con la ansiedad y los ataques de ansiedad y es entonces ¿quién soy? No, pero a ver, pero como muy programado en un lugar muy, muy profundo, ¿no? Mm, También mi duda es, Cata, mi mamá tuvo una mamá devoradora, seguro. Y la veo y la veo claramente, ¿no? Y digo, bueno, yo creo que ella no logró dar el paso a darse cuenta, creo que o no lo ha dado, no creo que a su edad. Yo siento que estoy como que en la mitad de una cosa y otra porque también veo mucho de una madre, aunque no soy madre, veo muchas características de la necesidad de ser una madre sobreprotectora porque también quiero controlar todo y quiero cuidar a todo el mundo. No sé, entonces mi pregunta es qué tanto podemos, o sea, vamos cambiando, tenemos un poquito de todas, mm. o cómo así, porque ahorita yo me vi como mucho en esa madre sobreprotectora, aunque ni siquiera soy Claro. madre. Bueno, Gracias, Susi. Pues gracias por abrirnos no, tu gracias corazón a usted. bonito. Sí, pues ciertamente me surge decir algo y es que lo mejor que podemos hacer eh, es sanar la herida materna nosotras, ¿cierto? Primero que todo, porque también siempre queremos sanar a la madre y no podemos. Pero cuando tú dices que empiezas a ver que también hay una sobreprotectora en ti y también hay una controladora en ti, yo te recomiendo primero mirarte como esa doncella, ¿cierto? Que aprendió a ser así para obtener o querer obtener el amor de mamá. Y entonces hacerte cargo de eso inicialmente es lo importante, como que no quieras ya y mirar hacia el futuro, sino quédate con lo que está pasando ahora, que es mucho, porque estás como poniendo la raya, ¿no? En donde te terminas de dar cuenta cómo ha sido de tóxica esta relación que te ha llevado hasta este momento sin verlo y muy poco a poco despegándote de ello para poderte hacer cargo de ti. Entonces no apures ese caballo, te recomiendo, porque yo creo que es una energía fuerte, ¿no? La que estás atravesando y llamémoslo como un bardo. Un bardo es como estoy atravesando un momento de transición en el que me estoy dando cuenta y estoy pudiendo observar a esta persona, como mujer, como un ser humano que desde su dolor y sus defectos y lo que sea, me crió a mí de esta manera y ahora yo necesito aprender a poner mi límite para poder conocer quién soy ahora. Luego sabrás cómo ponerte de otras formas con la vida y pillarte cuando quieres controlar y respirarlo y trabajarlo. Para esto mucha terapia, Susi, también te lo dije hoy, mucha terapia y mucha compasión contigo. También creo que voy a decir algo que está más adelante al final de la presentación y es que es muy importante permitirnos la emoción que nos causa ver esto, porque tampoco nos permitimos la rabia con una madre o un padre que han sido abusadores. Y como tenemos el miedo de nombrarlo, entonces terminamos pasando rápidamente al perdón. Y el perdón no está mal. Lo que está mal es pensar que como ya perdonamos, ya no estamos sintiendo rabia ni dolor, y eso es falso. Entonces, una de las capacidades a desarrollar es, me puedo hacer cargo de mis emociones y puedo nombrar que tengo mucha rabia de lo que hiciste. A veces no necesariamente decírselo a ella, porque habrá que mirar si ella lo recibe o no, si es lo suficiente madura para recibirlo o no, si vale la pena o no, pero es un trabajo para contigo sobre todo. Este es el trabajo de la doncella, poderse mirar adentro y decir, tengo rabia, tengo dolor, me siento así, frustración, lo que sea, porque eso es lo que te va a permitir, digamos, atravesar ese dolor, te va a permitir llegar a otro lugar en donde puedas respirar y ver con compasión la historia de tu madre. Entonces no es contra ella, no se trata de juzgarla a ella, sino de mirar lo que a ti te ha pasado con lo que ella te dio. Eso es la labor que hay que hacer con los padres. Porque yo a ellos no los puedo cambiar, no nos corresponde cambiar a los padres, nos corresponde transformar lo que a nosotros nos pasa y nos ha pasado con lo que ellos han sido o como ellos han sido para nosotros. Entonces, de a poquito te vas haciendo cargo de ella y luego yo diría que esa es una manera de ir limpiando tu arquetipo materno, ¿cierto? O sea, que haya hijos o no, ir limpiándolo, ir diciendo,
Esto te lo devuelvo, esto no es mío, ¿vale? Bueno, esa fue toda una clase, Susi, y me alegra que te pusiste porque adelantamos un poco de lo que iba a decir al final. Gracias. Creo que vi otra mano levantada. Alejandra, y les voy a pedir que seamos, sí, más cortitos, que tenemos 15 minuticos para terminar. Hola Alejandra, bienvenida. Buenas noches, acá conociéndolos. Pues me conecté porque estoy inscrita en el taller que vas a hacer en Santa Marta. Ah, qué Y me rico. inscribí sin saber como nada, pero sentí como que no, todo me llevó y dije, bueno. Eh, pues te quería decir que me llamó mucho la atención cuando empezaste a hablar de la doncella porque dije, no, pues cero doncella, o sea, siempre me he considerado como súper fuerte, decidí, bueno, una cantidad de cosas y cuando empezaste a hablar hubo muchas cosas que dije, ¿cómo así? Soy doncella. Eso por un lado, o sea, esto de que estoy esperando que me pasen cosas y estoy en el futuro y quisiera que me llegara todo y no tomo decisiones, esta parte no sabía que era de doncella y me alegra mucho verlo. Ok. Y por otro lado, entonces me identifiqué muy doncella. Me perdí en la parte de la madre y fue algo como que me sorprendió porque mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Y cuando empezaste a hablar de la madre me perdí. O sea, Mm, fue algo como que no pude integrarlo. Como que soy mamá o están hablando de mi mamá o de yo como mamá y me perdí. Creo que es algo importante que vi porque es como que, como un bache ahí, ¿sí? Como están hablando de mamás, pero yo no sé cómo era mi mamá, no me acuerdo. O tengo que pensar en mí. Entonces creo que ahí hay algo súper importante ujú. que imagino que voy a trabajar también en el taller. Y cuando hablaste de que las madres sobreprotectoras, que he tratado de mucho no serlo, pero sí sé que lo he sido tratando como de que no faltar como me faltó, ¿cierto? Como sentí yo que Seguro. me faltó ese pedazo. Mm, Y cuando hablaste de las hijas, que crean hijas doncellas, pues descrita a mi hija, pero mi hija tiene 10 años. Entonces la pregunta era, porque después dije, bueno, pues tiene derecho a ser doncella porque es chiquita, no sé. Por supuesto que sí, es una doncella. Entonces dije, pues es Tiene la insegura, edad. tiene tolerancia a la frustración y yo, pero pues está en la edad, entonces porque me empecé a sentir súper culpable, dije, oh, que estoy haciendo mal, entonces que ella es así, pero después pensé, bueno, es pequeña, tal vez están hablando de anijas doncellas adultas, que ya no deberían ser así, y quería que me Correcto. aclararas esa parte. Sí, claro, le pegaste, Alejandra. Realmente creo que la tarea tuya en la medida en que la hija crece es como irle dando las responsabilidades que le corresponden para su edad, de manera que vayas generando una confianza en ella misma y sin embargo la vas a seguir acompañando por mucho tiempo, pero cada vez que ella va creciendo, tú ya la vas soltando y ya no vas sobreprotegiéndola, permitiéndola que ella experimente la vida, que se sepa equivocar, que se estrelle con el mueble o con el compañero que de pronto a ti no te gustó, ¿sabes? Y entonces, claro, ella es una niña todavía, ¿sabes? Entonces, sí, es más el arquetipo de doncella cuando se va creciendo y uno se queda ahí trancado, como que no permite la madurez emocional porque dejamos una pata ahí trancada cuando ya no corresponde estar allí. Gracias, Alejandra, y qué rico que estás inscrita. Allá nos vemos. Chao. Claudia, Callita, hola. Hola, gracias. Yo quería compartir una cosa que acabo de entender que se cruzó en mi vida de mamá y de hija de una manera muy bonita y es pues que tengo que ponerle nombres y entender bien, pero mis hijas son grandes, tienen 30 años y 32 años y en algún momento se fueron a vivir, se fueron a vivir al otro lado del mundo, para mí fue muy duro y tuve que cortar el cordón y mis hijas pues se fueron, ¿verdad? Y las dejé ir y son muy independientes, hicieron su vida, pero me di cuenta que yo no hacía mi vida porque seguía tan pendiente y tan pegada a ellas. Y un día me reuní con ellas en algún momento que estábamos juntas y las vi tan grandes y les dije, yo ya corté el cordón de aquí, el cordón de aquí para allá, pero no lo he cortado de allá para acá. Eh, y no me estoy dando permiso yo de vivir mi vida y de tomar mis decisiones y de vivir mi vida, ¿sí? De hacer lo que yo vine a hacer.
Y haber dicho eso y haber hecho eso me dio a mí y a ellas como un empuje enorme de adueñarnos las tres, cada una de su vida y de sus decisiones y de su camino. Y fue súper, súper marcado, súper revelador, como un punto muy, muy específico de ese día. Y de ahí en adelante yo me pude ver, me pude hacer cargo de mí y ellas de ellas mismas y vernos las tres Mm, como mujeres. Entonces, no sé, como que se me cruzan todos los conceptos de la doncella, de la mamá, de la hija, de crecer, de madurar, de la sabia, de todas al mismo tiempo en un solo momento. Entonces, no sé si eso tiene, Pues no sé cómo, perdón, ¿cómo? no, sí, entiendo la pregunta y tal vez creo que ahí es más bien una invitación a mirarse a sí misma en qué aspectos de la vida uno todavía está en la doncella o para ellas, ¿sí? Porque aunque la madre esté lejos, pues puede ser que ellas hayan adquirido responsabilidad por sí mismas, madurez, pero de pronto en algunos aspectos todavía necesitan de la madre y eso es sano. En realidad, pues no, yo Sí, no veo que haya nada malo, digamos, sí, o no, tal no, vez no no, entiendo bien la pregunta, entonces. era más bien un compartir, era más bien compartir eso Oh, y entender que como que acabo de entender que fue un momento como muy mágico en la vida de las tres, haber hecho eso. como, ajá, como de que el nido se quede vacío y hacerle el duelo y que está bien, como tener confianza en Y que la después vida la de sostiene. que, sí, se fueron y entonces Ajá, ahora me toca a mí y me voy a hacer cargo de mí. Y fue muy valioso para ellas y muy valioso para mí. ujú, Entonces creo que como que dimos dos o tres brincos las tres juntas hacia adelante. Quería compartir eso, como que me acabo de gracias. dar cuenta. Muy bonito. Gracias. Gracias, Clau. Em, Creo que Vanessa tenías la mano levantada, pero ya no te veo. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir por acá, por la fuerza de la savia. Vane, ¿vas a hablar? ¿Quieres hablar? Había levantado la Cata, mano. Hola, 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 Vane. hola. Bienvenida. Gracias. Ve, es que desde la primera diapositiva que pusieron, donde estaba la frase de Carl Jung, me quedó haciendo eco la parte donde dice los desafíos necesarios para un crecimiento real. Y cómo sabemos cuáles son esos desafíos necesarios para tener un crecimiento real, pues cómo no Mm, confundirnos en ello. claro, pues a ver, ¿cuáles son los desafíos en tu vida, Vane? ¿O cuáles han sido los desafíos con tu madre, por ejemplo? O en la medida que creces y ves la relación con ella. Ajá. Porque pues no son unos desafíos que yo pueda nombrar, sino que son eh, diferentes y únicos para la etapa de la vida de cada una. Entonces Ujú, creo que lo ujú, que él quiere decir ahí es que en vez de hacernos los bobos y evitarlos, evitar afrontar los desafíos, hacernos cargo de lo que sentimos, de lo que nos va pasando, nombrar nuestra emoción, decir lo que nos sucede, pues cuál es el desafío ahí. Simplemente ujú, serse honesto y atravesarlo en términos de lo que tú has aprendido con nosotros, Vane, pues sería sí, reconocer y ujú, aceptar que esto me está pasando, reconocer mi dolor, reconocer mi dependencia emocional, por ejemplo, con mi madre, ujú, aceptar que es así y ver cuáles son las herramientas que tengo para trabajar con ello y poco a ujú, poco, de manera amorosa, pero también decidida, caminar un camino para poder recuperar mi propio lugar o mi propia voz. Entonces ujú, de creo acuerdo. que a eso se refiere, ¿no? También el tema del laberinto interior significa ir a ver cuáles son mis propios monstruos interiores, ¿cierto? Mis Ujú, miedos, mis propios demonios, la manera como yo me saboteo, eso puede ser el desafío. ¿Qué ujú, desafío ujú, tengo hoy con mi vida, por ejemplo? Si creo que ujú, no me estoy siendo leal a mí porque estoy, no sé, en una relación donde realmente me doy cuenta que no estoy amando, sino que estoy por una dependencia emocional o económica. Bueno, el desafío es poder decirme la verdad, decirle la verdad a la persona que está conmigo y ver qué reto me trae eso en tanto que me pueda hacer cargo de mí. de acuerdo. Entonces, bueno, lo que te pongo son ejemplos, ¿cierto? Pero creo Ujú, que reto significa ir a mi mundo interior, decirme la verdad, no engañarme, no hacerme más la boba de que ujú, esto me está pasando y ujú, buscar ayuda dentro de mí o con un terapeuta o con el amigo, o con el compañero.
y el reto es caminarlo, como no quedarnos ahí en la doncella haciéndome la boba. A eso creo que se refiere Jung con ese texto. Gracias, Cata. Bueno, y eso sería, a ti, Vane, sería traer entonces la fuerza, ¿no? La fuerza de la sabia. La sabia, pues claro, es una mujer que ha atravesado, que se ha hecho cargo, entonces que puede observar con mayor profundidad, porque es que atravesó esos caminos difíciles, se metió en el fango sabiendo que estaba difícil, pero que tenía el sostén de la madre en ella, ¿no? De la madre tierra o de su propia savia para salir al otro lado. Es una mujer que acepta los ciclos de la vida, dejando ir lo que ya no nutre. Y esto puede sucedernos cuando somos madres o cuando somos jóvenes. Entonces no mires la savia, insisto, solamente cuando llega la edad madura. Pero sí que si llega la edad madura, pues ojalá llegue ya así, tomando decisiones desde la claridad, de que se es leal a sí misma, se dice la verdad, hace constantemente su labor interior. Una sabia no se queda, como decía hace un poquito, haciéndose la boba, ¿cierto? Sino que si ve algo, si nota algo, entonces entra en ello, medita en ello, lo respira, baja a su cuerpo, necesita saber su cuerpo qué le está diciendo, conoce su lenguaje, se da cuenta cuando está muy mental, cuando solamente atiende su narrativa mental, sus creencias limitantes y a veces se las pilla porque dice, wow, otra vez está la niña aquí queriendo que la cuiden o la consienten o la salven. Entonces lo nombra, vuelve así, se hace cargo. No quiere decir que la sabia ya está iluminada, sino que la sabia tiene herramientas para poder hacer su labor interior y ser auténtica. Ser auténtica es ser verdadera consigo y no tener nada o no vivir desde un lugar falso o codependiente em, o con algún beneficio que no sea, digamos, claro en su vida o que le ilumine el camino. Siguiente, Lori. Y sí, pues madurar conlleva enfrentar pérdidas, soltar la ilusión y aceptar la verdad. Yo les conté ahí un pedacito de que cuando yo era toda enamoradiza en mi adolescencia, pues claro, tenía la ilusión de que alguien me quisiera, alguien me sacara de donde yo estaba, alguien me viera y me dijera que yo era una cosa o la otra. Entonces es muy importante que soltemos la ilusión porque nos mantenemos con la ilusión de muchas cosas. La ilusión de que mi compañero cambie, que sea diferente, la ilusión de que voy a ser mamá y voy a tener hijos alguna vez, la ilusión de que... Y entonces es muy importante aprender a romper a veces la ilusión para decirnos la verdad y poder vivir el momento presente con lo que sí hay. Porque la ilusión es como esa imagen de Rapunzel viendo por el techo, por la ventana, perdón. A ver cuándo será que aparece el príncipe o el trabajo que me imaginé o tal vez necesitamos ir a por ello, aunque no funcione, para darnos cuenta que ese no es el camino. Y lanzarnos al vacío a veces es necesario para decir, por aquí no era. Pero nos da mucho miedo. No sé si en alguna diapositiva dije, hay una parálisis. Hay una parálisis en esa doncella porque como teme equivocarse y teme no ser vista, entonces se queda paralizada. Mejor no me salgo de acá, aquí está calientico, mejor me quedo en el útero de mamá. Aquí está suavecito, entonces mejor no me arriesgo a. Entonces me quedo con lo peor que tengo porque no confío en la vida. No suelto esta manija de aquí porque no sé si puedo llegar al otro lado. Es una desconfianza en la vida, en que la vida siempre te está sosteniendo. Y entonces a veces nos toca como con ojos cerrados y todo decir, voy a pegar este salto de 8 metros y necesito ver qué más tiene la vida para mí. Entonces, cuando decimos no, cuando ponemos el límite o cuando nos permitimos como la savia sacar la tijera y cortar lo que ya no es bueno para nosotros, entonces empezamos a aceptar nuestra verdad y también hacemos espacio para que la vida nos traiga, ¿qué? Otras cosas, ¿cuáles? No sabemos. Y tal vez nos sorprendamos de ver que siempre hay espacio para más. Es como si viviésemos en un cuarto chiquitito en donde la voz de la mamá puede ser
la hemos interiorizado y nosotras mismas no nos atrevemos a salir de este pequeño lugar, porque eso es lo que hacemos cuando vamos creciendo. Puede que mamá murió hace tiempos y yo todavía sigo con una inseguridad muy grande acerca de la vida misma que me atraviesa y que soy yo. Y esto es súper importante. Y repito otra vez que es importante que mires qué es lo que te apasiona, en verdad. Y cómo te echas cuentos, qué cuentos te estás echando que te alejan de acercarte a esa verdad o a esa pasión. Y muchas hemos roto con la profesión, con el marido, con el lugar de vivienda, nos hemos ido a otros lugares, nos hemos atrevido porque la vida es corta. Entonces la vida quiere como tú quieres, tú decides. En su sombra, la mujer que teme envejecer puede aferrarse a la juventud, negando su propio proceso de transformación, puede buscar validación en relaciones con hombres más jóvenes. Aquí estamos hablando de mujeres que se niegan a recibir los años maduros. Y es muy importante aprender a estar en paz con el paso del tiempo, recibir estos años que aparte de canas y menopausia y síntomas raros, traen un llamado a la introspección, un llamado más profundo todavía al mundo interior, al misterio y a la aceptación. La verdadera sabia no huye de su soledad, acepta la vida como es, ya no se disfraza, ya no se pone trajes para aparecer o aparentar o tratar de verse linda o no se gasta millonadas en cosméticos y cirugías. Es que es muy triste, ¿no? Cómo estamos identificadas con la belleza. A una niña de 15 años le regalan una cirugía para que tenga tetas de mentiras en vez de, no sé, irse a una caminada por las montañas para que ella recuerde que es parte de la vida y parte del bosque. Y esta mujer sabia encuentra su poder en su propia verdad. Siguiente, Lore. Gracias a las que se van yendo por estar. Esto ya lo dije y es un poco esto de el camino hacia la savia, reconocer mis heridas, navegar mis emociones, maternarse. Maternarme significa ya no esperar que mamá me ame. Lo que mi mamá no me dio, ¿cómo me lo voy a dar ahora? Me voy a cuidar, me voy a dar ternura, me voy a dar verdad, voy a elegir lo que sí me gusta, voy a buscar relaciones que sí me nutran, a ir a lugares donde mi alma se nutra y escuchar música y ver cosas que sí me nutran. Ese es el cuidado, ese es el autocuidado. Si eres madre, pues reconoce que la maternidad es un paso también. A mí me parece que deberíamos hacer rituales de paso de nuevo para pasar de la doncella a la adulta y de la madre a la mujer madura e irle dando la bienvenida a la sabia, recuperar la propia identidad, poner límites sanos, permitir que las hijas y los hijos vuelen. Es el único animal mamífero del universo que se queda con los hijos y no los bota del nido para que aprenda a volar solo, hacernos cargo, aceptar el fin de los ciclos y la vida como es. Siguiente, Lore. Bueno, esta es la invitación al taller. Es Dios es un alma. Si quieres más información acerca del taller, pues bienvenida a escribirnos. Este es un taller de varios días donde atravesamos a través del cuerpo y del trabajo con la voz, porque hablamos de recuperar siempre la propia voz, de ir pelando estas capas de cebolla, de ir diciendo la verdad, de en un grupo de mujeres sentir pues como el soporte y el sostén para poder nombrar lo que nos es difícil nombrar y abrazarnos en ese tránsito. Entonces, pues muy bienvenidas. Estos son talleres con medicina sagrada, incluyen medicina sagrada, entonces también te podemos dar información al respecto.
son tecnologías de lo sagrado, aceleradores de la toma de conciencia. Em, y bueno, eso es lo que tenía para compartirte hoy. Muchas gracias. Creo que hay alguien que hizo una pregunta última, mujeres. ¿Esta herida puede ayudar a los hombres a entender sus mujeres, Cris? Claro, Cris, gracias por ponerlo. Por supuesto. Yo creo que conocer cómo es la psique de las mujeres, cómo es que nos relacionamos, eh, lo que vamos hallando en nuestras relaciones, nos sirve para que los hombres nos entiendan, nos ayuden, nos sostengan, nos den la fuerza también. Me parece maravilloso. Em, a ver, Cris, me pregunto si podemos tener varios arquetipos o rasgos de, pero no terminaste la pregunta. Ah, sí, claro, podemos tener todos los arquetipos nos atraviesan, solo que unos se manifiestan de manera más fuerte que otros según nuestro momento de vida, nuestra personalidad. Claro que sí. Em, Puede existir una madre sobreprotectora y narcisista a la vez también. La madre narcisista puede comenzar siendo muy sobreprotectora. Lo que pasa es que la narcisista se va perfilando más como una mujer muy dominante que castiga, pero tal vez su manera de sobreprotección sea como no permitir que la hija salga de la calle o tome sus propias decisiones. Entonces la sobreprotege a su manera. Me tocaría como analizarlo, Vero. Estamos en un momento con varias características de doncella eterna. Bueno, creo que esa ya, ¿cómo se puede trabajar? Creo que esa ya te la puse al final y es como ir reconociendo en dónde no eres honesta contigo, en dónde haces cosas para evitar tu dolor o evitar sentir el abandono, como en dónde no te haces cargo de ti, Silvi. Y definitivamente hay que hacer terapia, ¿cierto? Hay que buscar quién te pueda ayudar a mirarte. Claro que no quiere decir que no podamos trabajarnos y hacer un trabajo de autoconocimiento solas, pero siempre es que ayuda que alguien nos ayude a hacernos preguntas o ir a talleres. Carmiña, y desear la muerte de la madre. Hola, Carmiña, no te he visto por acá y hola. Yo creo que puede haber momentos en que tenemos unos aspectos sombríos nuestros y en que a veces deseamos que ojalá fulanito se mate en el avión. Pero ponle mucho cuidado a esto. Y es que a veces pensamos esas cosas cuando no nos sentimos capaces de hacernos cargo de poner los límites. Entonces es mucho más fácil que le ocurra un accidente a que yo diga no más. ¿Te suena? Puede ser, ¿cierto? Porque finalmente es como un pensamiento muy vago que muy difícilmente lleguemos a, a desear realmente o a ejecutar. Pero, pero sí que hemos pensado a veces cosas así y acordémonos que somos luz y sombra. Pero fíjate que desde ese lugar es muy factible que sea por nuestra pura dificultad de decir no y desengancharnos de esa relación. Alejandra, muchas gracias. Marta, Patricia, estoy en la plenipausia. Hola, hola colega. Y siento que vivo los tres arquetipos. Interesante, Marta. eh, Esto de sentirse a veces doncella y madre y sabia, sí. Estás en un bardo también. Y es muy bello darnos cuenta cómo a veces todo nos atraviesa. Muchas gracias, Cata, que sigas iluminando. Mercedes, gracias por la información. Jenny Paola, sobre la medicina, si quieres hablemos. Porque sí, no es tan sencillo. Lo que les puedo decir es que quienes quieran venir necesitan pasar por una cita con un terapeuta del equipo para saber si están listas para esta experiencia con la medicina. Tenemos muchísimo cuidado de ustedes cuando llegan a nuestros talleres. Es Matis, Dina. Llegas a mi vida en un punto de quiebre, como mamá dijo varón, donde tengo la carga masculina por la ausencia de su papá y cómo esta charla me conecta como esa doncella sobreprotectora. Dina, gracias. Claro, por eso digo que cada caso es tan distinto, ¿cierto? A veces hay mamás que necesitan ser padre y madre y eso no queda fácil realmente, como cortarlo todo con la misma tijera.
Entonces también pues invitar a la confianza y a la vez poder saber tú poner límites para proteger. Una carga doble. Te deseo mucha suerte, Dina, en ese camino. Gracias por ponerlo. Cris, gracias a ti, Nata. ¿Cuándo haces talleres en Bogotá? Bueno, es muy posible que el semestre entrante, el taller, no sé si el de la voz o el de las diosas, sea en Casa Sumapaz. Entonces, creo que tenemos los datos de todas, Zaira, los que están aquí en la charla. Entonces, les llegará información. Bueno, yo les agradezco mucho. Se han ido ya saliendo, pero les quiero dar las gracias. Me encanta verlas. Eh, y si quieren compartirnos algo particular, si me quieren escribir con su cuento, con su caso, con su historia, mamá adoptiva o madre que se murió muy chiquita y no la conocí, bueno, todo eso también es importante de mirar. Increíble, Joana, más información. Muchas gracias por todos sus comentarios. Es con todo el amor, es con todo el amor. Les mando un abrazo gigante. Buena noche para todas y todos los que vinieron.